buenos días. Un poquito de calor para ustedes, un poquito de frío para nosotros. Y se trata de compartir en este día, como ya lo introdujo el padre Wilton, el tema que de alguna manera fue anticipado la semana pasada con el padre Fidel, que era justamente el de iniciar esta gran sección, digamos, de escucha de la palabra, ¿no? Formación en la escucha de la palabra. Fabio, no sé si podrías colocar de una vez la presentación. Este es nuestro diplomado, no tiene ninguna novedad, pero sí tiene unos elementos que son importantes recordar y es formación integral. Por eso tiene todas estas áreas o estos aspectos. Y la segunda diapositiva ya nos ubica más concretamente hoy. Estamos en este gran bloque que se llama formación en la escucha y vivencia de la palabra. No es tanto un curso de exégesis, sino un curso que nos ayuda a mantener una relación con una realidad viva, que es la palabra de Dios, no solo la Sagrada Escritura. Y el día de hoy vamos a trabajar justamente la actitud de escucha discipular, o sea, cómo debe escuchar la palabra un discípulo misionero, evidentemente, cómo debe escucharla a partir de un texto que tenemos muy en el corazón todos nosotros, que es aquel de Lucas 24, 13, 35, más conocido como el de los discípulos de Maús. Los nombres o los títulos se los ponemos nosotros. Ustedes saben que la Biblia originalmente no tenía ni números de capítulos, ni versículos, ni tampoco tenía títulos. En el paso de, digamos, de la comunicación de esa palabra, del estudio de esa palabra, se fueron introduciendo estos aspectos para ayudarnos a citarla, a conocerla. Pero muchos de estos pasajes, especialmente los más conocidos, les ponemos estos códigos. A veces ayuda, a veces no ayuda. Ustedes saben, por ejemplo, que existe la parábola que llamamos del hijo pródigo. Hoy se discute si es del hijo pródigo o del padre compasivo. Sin embargo, lo mismo podríamos decir de los discípulos de Maús. ¿Son los discípulos de Maús o es la aparición de Jesús a los discípulos que iban a Emaús? Entonces, como ven, no se trata tanto de entrar en esa discusión, pero sí advertir que muchas veces nosotros en los pasajes muy conocidos tenemos ya muchas elaboraciones mentales que a veces son difíciles de orientar, porque ya de alguna manera lo hemos escuchado, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos trabajado de alguna manera el texto y no hay nada más que aprender. La primera actitud es justamente esa, y es la que queremos retomar. Vamos a tratar de hacer milagros para cubrir estos 4 aspectos en el encuentro de hoy. Primero, la escucha en la Biblia. Segundo, el camino de Lucas. Tercero, que será la gran sección, Lucas 24, 13 a 35. Y unos, como a modo de conclusión, unos ecos de Emaús. Seguimos la otra diapositiva, Fabio. Entramos en la escucha de la Biblia, en la Biblia. Muchos verbos que seguramente algunos de los que ya tienen experiencia en estos caminos de la Sagrada Escritura saben que en la Biblia muchos verbos van más allá de lo que expresa nuestro lenguaje común, tienen un sentido profundo, algunos llamamos espiritual, teológico, etc. Pero ciertamente comunican algo que es necesario saber a la hora de tratar de entender lo que expresa. La palabra escucha es una palabra fundamental en toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Tomé solamente 2 textos para como ayudarles a introducir esta actitud. Y 2 textos que son también bastante conocidos. El primero mucho más, especialmente en la comunidad judía, todos los días es oración matinal y es una oración casi que permanente que le hace recordar a cada judío quién es en realidad. Y esa oración, que se llama también en hebreo Shema, ha sido tomada, por ejemplo, por el camino neocatecumenal como parte también de los cantos, de las oraciones que se hacen con frecuencia para justamente ayudar en la catequesis
de esta iniciación a la vida bautismal o renovación de la vida bautismal, pero desde la perspectiva de la identidad de un creyente como es la del Antiguo Testamento. Entonces vamos a tomar simplemente el texto recordándolo, muchos de ustedes se lo saben de memoria. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Usted ve que está subrayado en amarillo aquello que quiero destacar. Escuchar en este texto, como ustedes ven, no representa solo escuchar. Es casi como una campana que suena, te llama la atención, te despierta, te abre, pero a otra experiencia que es aún más intensa y más amplia. Ligado a escuchar está entonces amar, que es la experiencia de fondo, y para recordar esta experiencia de amar, entonces tienes que hacer una serie de cosas. Porque esto que te estoy diciendo, dice el Señor, estas palabras tienen que quedarse grabadas en tu corazón. La palabra memoria no siempre ayuda en nuestro lenguaje español, porque memoria está muy ligado a las clases, especialmente desde las tablas de multiplicar o las tablas de sumar o lo que fuera, de muy tierna infancia. Y es como un ejercicio mental, ¿no? E incluso yo no sé si se acuerdan del Chavo del Ocho que hacía así con la mano como si fuera una piedra para grabarse las cosas. Pero hay lenguas o expresiones en otras lenguas que dicen by heart en inglés o par cœur en francés, que hablan no tanto de acá de la cabeza, sino hablan del corazón y ligan esto a algo que es muy propio de la antropología, tanto judía, hebrea, semítica como bíblica. Y es que en la memoria es aquí, en el centro del individuo, ¿ya? Y por lo tanto, las cosas que se aprenden no tanto son de acá, sino de acá. Sin embargo, como ustedes ven, el quedarse en la memoria representa para el judío una repetición continua que las tienes que hacer transmitiéndola a tus hijos y hablarlas cuando estás en casa, cuando estás de camino, acostado y levantado. En otra forma, siempre. Ahora, como un signo visible, y aquí viene una tradición judía que algunos de pronto ustedes la han visto, si han tenido contacto con amigos o hermanos judíos, es que usan lo que se llaman los tefilín, o también algunos los usamos, o se dice de otra manera, filacterias, que son unas correas que se atan a la mano, al brazo, y que incluso detienen un poco la circulación. Se ponen también una cajita, dentro hay un rollito donde está el Shema del Deuteronomio y también digamos, esas correas que se usan se acompañan de una oración, que es justamente el Shema y todas las oraciones. O sea que el judío cuando va a orar, el judío digamos piadoso, devoto, en la época de Jesús serían los fariseos, se ponía estas cosas para evidenciar justamente el cumplimiento de esto. Pero no queda allí, no es solo la persona. Recuerdo algunos de pronto se acuerdan, algún profesor que estuvo en el bíblico Slava Yosupov, un amigo judío, que nos mostraba justamente eso. Él decía, detenía la circulación del brazo y le quedaban como después de la oración los signos, es como si impregnara la vida del orante. Y además también entonces aparecen aquí las columnas, las puertas de la casa, que ustedes de pronto cuando van a una casa judía la encuentran, se llama la mesusa, y está a la entrada, de tal manera que cuando un judío entra a la casa siempre toca la mesusa y besa. Es decir,
significa la bendición, recordar lo mismo. Todo esto es escuchar. Entonces, dense cuenta de que este es el texto ideal para entender lo que significa escuchar. El otro texto es justamente el que está al final de la parábola famosa del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo. Está en Marcos también. Y dice, los discípulos al final le preguntan a Jesús que si les puede explicar las parábolas. Y Jesús habla de una forma un poco desconcertante y dice que las parábolas fueron hechas no tanto para que todo el mundo la entienda, sino para que los que las ven y la escuchan no capten todo. Y y esto queda como un poco inexplicable, ¿no? Porque todos pensamos que las parábolas son un lenguaje sencillo para que todo el mundo entienda. No, las parábolas son metáforas, son alegorías, son imágenes, son, en hebreo se dice mashal o meshalim, que busca lo que precisamente, no tanto explicar en el sentido de que todo quede claro, sino suscitar el interés, la búsqueda. O sea, que al final de que el maestro habla, yo me acerque al maestro y le diga, maestro, ¿qué era lo que querías decir? ¿Quién va a hacer eso? Lo mismo que en un salón de clase. ¿Quién se acerca al profesor a hablar con él y preguntarle? Pues que le lleva la manzanita a veces para mejorar la nota. Pero el sincero y honesto y el que le gusta al profesor es sobre todo aquel que está interesado en lo que el profesor dice. O sea, el que está dispuesto a continuar una relación en esa búsqueda del sentido, del significado. Y esa es la actitud del discípulo. El texto que viene acá justamente es una bienaventuranza para ese discípulo que escucha y que ve. Dichosos en cambio los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos ansiaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escucharon. O sea que la clave, además de lo que acabamos de reflexionar sobre Deuteronomio, está en Jesús. Jesús es la palabra que todos habrían querido ver y escuchar. Y los discípulos de Jesús son los bienaventurados que lo pueden ver y escuchar, seguir. O sea, hacen parte de una relación permanente. Si ustedes se dan cuenta, ya no se trata solo de una palabra que hay que recitar, que debe estar impregnando toda la persona, sino que es una palabra persona. Es Jesús, es alguien. Y ese alguien no solo se le escucha, sino se le sigue. Seleccioné esa imagen que ustedes tienen allí porque uno de los grandes pecados que impiden el seguimiento de Jesús es justamente la sordera. Jesús no cura todos los, bueno, mejor dicho, los relatos de milagros, de sanación en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no son de todas las enfermedades. Hay pequeños resúmenes que hablan justamente de eso, de que Jesús cura todas las enfermedades. Pero los relatos más detallados son los relatos que tienen que ver con oídos, ojos, capacidad de hablar y de moverse. Son aquellos órganos que están relacionados con el seguimiento. Jesús va quitando uno a uno todos los obstáculos que impiden el seguimiento. Uno de ellos, muy importante, es la sordera. Por lo tanto, la disponibilidad del ser humano a escuchar es la base fundamental para seguir a Jesús. Si ustedes ven, entonces escuchar tiene toda esta relación integral. Podemos seguir la próxima, Fabio. El camino de Lucas es algo muy importante. El tema del camino en Lucas es un tema estructurante en toda la Biblia, pero en Lucas muy particularmente. Y vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes lo evidencien. Es un ejercicio un poco de carpintería porque tiene que ver con las concordancias, buscar cuántas veces usa la palabra Lucas, en qué contexto, etcétera. Y al final, entonces, eso es lo que les quiero presentar. Jesús aparece como el caminante por excelencia. Y tercero, los discípulos siguen a Jesús, por lo tanto, también se vuelven caminantes. Recuerden que los discípulos no eran tanto comerciantes, eran pescadores. Uno era de impuestos, cobraba impuestos, y no sabemos muy al detalle de todos los demás.
pero lo cierto es que no son la imagen del típico que camina, ¿no? Que es el comerciante el que va de pueblo en pueblo. O, en este caso, como serían personas que se están formando en la ley o personas que están de alguna manera haciendo itinerancia profética, etcétera. No, eran personas muy ajustadas al lugar donde vivían. Pedro y su hermano y sus amigos estaban en las barcas y los pescadores básicamente lo que hacen es subirse a la barca, remar, lanzar redes, pescar y vuelven, sacan los peces, los preparan, los venden. Allí podría ser algo de comerciante y finalmente vuelven a arreglar las redes y así terminan su jornada y vuelven al día siguiente. Es de alguna manera muy circunstancial. Cobrador de impuestos pasa lo mismo. No es que el cobrador de impuestos iba de pueblo en pueblo, no, se quedaba en el pueblo porque era de alguna manera como el banquero del pueblo y tenía que cuidar. Entonces, de alguna manera estaban anclados. Jesús los obliga a caminar, pero digamos que todo el evangelio está en movimiento y lo vamos a ver ahora a continuación. Y al final quisiera mencionar un poco estos tres textos comparados. No estamos acostumbrados a compararlos, pero resultaría interesante porque se van a dar cuenta que el camino hace parte también de un método, de una pedagogía propia de Lucas para hablarnos de cómo se evangeliza, de cómo se vive la experiencia del discipulado con Jesús e incluso de cómo se aprende a hacer, digamos, una lección divina, una actitud, digamos, de escucha de la palabra. Siguiente diapositiva. La Biblia en general nos muestra que cuando leemos los escritos son básicamente narraciones. Las narraciones tienen el factor de la historia y la historia, las narraciones están ubicadas generalmente también en movimientos de personas que se dan, digamos, son a veces de una persona en particular, de un pueblo, de una familia. Ustedes recuerdan una de las primeras escenas de la Biblia es la salida, el éxodo, expulsados, bueno, del jardín del Edén, ¿ya? Cuando Caín mata a Abel, Caín tiene que salir y es como una especie de itinerante sin rumbo fijo y finalmente funda una ciudad, la primera ciudad la funda Caín. Y después vamos viendo como escenas de personas que se van moviendo cada vez más hasta llegar a especialmente a Abraham, su familia. Abraham es el gran caminante, sale de Ur, va a Harán, después entra a Canaán, se establece en Beersheba, de Beersheba baja a Egipto, vuelve a subir a Beersheba y finalmente muere. Isaac es el único que no se mueve ni para conseguirle a la mujer, porque lo manda Abraham a su siervo a buscarle la mujer para que Isaac se case. Pero Jacob también hace un camino parecido. Incluso después de muerto lo trasladan de Egipto otra vez a Beersheba. Y después viene la famosa historia del Éxodo. Si ustedes siguen de alguna manera la lectura continua del Antiguo Testamento en esta forma, se van a dar cuenta que hay un gran camino, un gran movimiento, ¿no? Y los historiadores también ven eso. Hay grandes movimientos de la humanidad. Incluso se piensa que la humanidad o la Tierra fue poblada por estos grandes movimientos de los que seguían especialmente las manadas de animales para cazarlos y para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, si nosotros éramos una familia nómada que vivía de la caza, entonces iban buscando los animales. ¿Dónde iban los animales? Iban donde había agua. Si se acababa el agua en un lugar, ellos seguían buscando a otro lugar. Entonces nosotros íbamos detrás de esos animales, los cazábamos y seguíamos adelante. Dicen que el origen mismo de los caminos o de las vías, las autopistas, las rutas, básicamente son los caminos de los animales, de los pueblos que iban detrás como cazadores para, ¿cómo se llama?, buscar la comida. Y de hecho después van a ser rutas comerciales, después van a ser espacios de intercambio cultural, etc. Pero la Biblia está en esa misma actitud de la humanidad, movimiento. Y uno de las palabras o de los verbos claves es camino o caminar para rastrear eso.
Entonces, miren, ustedes tienen acá la palabra camino, que en griego es odos, aparece 40 veces en el Evangelio, en la obra. Ustedes saben que Lucas tiene dos partes, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Pero en la Biblia, por ejemplo, en toda la Biblia, los libros que más usan la palabra camino son Proverbios, 80 veces, Salmos, 76 veces, Mateo en el Nuevo Testamento, 21 veces, pero si sumamos Lucas y Hechos, da 40 veces, o sea, muchísimo más que cualquier obra del Nuevo Testamento. Quiero resaltar un hecho. Yo les hablaba de las narraciones. Sin embargo, Proverbios es el que usa más la palabra camino. Si se dan cuenta, hay un elemento interesante. Proverbios es el gran libro de la sabiduría. Por lo tanto, el camino también es un mashal, una imagen de lo que es la vida, camino. Por lo tanto, Proverbios, que está formando en esa sabiduría de la vida, usa la palabra camino para formar a las personas. Así que de alguna manera hay una relación también muy estrecha entre camino y sabiduría o formación en la sabiduría. Todo esto sale de este ejercicio de carpintería. No siempre la palabra odos es la palabra única para identificar camino. Nosotros en español podemos decir sendero, ruta, vía y otras más. Hoy día modernamente diríamos carretera, autopista, etcétera. Pero la palabra odos es una de las más importantes, de las más sonoras y más usadas. Entonces ustedes se dan cuenta, ya aquí hay un elemento importante. Para Lucas, la imagen del camino es fundamental. Incluso, aunque él no va a usar la palabra para identificar a Jesús, que lo va a hacer Juan, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús se llama a sí mismo el camino. Lucas iba a decir en Hechos de los Apóstoles que la comunidad de los discípulos va a ser identificada como el camino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una evolución también. La palabra no representa solo el lugar, el aspecto geográfico, sino una experiencia, una persona, un grupo. Hay como una dinámica fuerte de sentido. Y los verbos, tomé dos de los verbos más usados, aquel que está más relacionado con camino, que es porewomai, es decir, caminar, y venir, ir, que es el más común de todos, erjomai. Entonces se dan cuenta, en Jueces es el que más usa y los libros históricos el verbo caminar en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ustedes notan claramente una desproporción respecto a los otros libros del Nuevo Testamento. Lucas 48 veces y Hechos 37 veces. O sea que toda la obra lucana 85 veces. El que le sigue, Mateo. Entonces hay una desproporción en el sentido, miren, casi que Lucas dobla a Mateo con este verbo de caminar. Para Lucas es fundamental este verbo para entender la dinámica evangelizadora o la formación, el discipulado. Y el verbo ir, venir, erjomai, aquí hay una novedad muy interesante. En toda la Biblia, el libro que más usa este verbo ir, venir es Juan, el Evangelio de Juan. Incluso más que otros libros del Antiguo Testamento. Después le sigue Mateo y ustedes ven acá Lucas, Hechos de los Apóstoles, y del Antiguo Testamento el que más lo usa es Génesis en 78 veces. O sea, que dense cuenta que el tema de ir, venir es un tema muy neotestamentario. En Juan, absolutamente muy teológico, pero además Mateo y la obra de Lucas, 147 veces, son los que más lo usan. Incluso el mismo Evangelio de Marcos va a usar mucho. Hay un sentido fuerte de movimiento que imprimen los evangelios. Es decir, el anuncio de la buena nueva representa siempre una actitud de movimiento.
Y es interesante porque el tema es escuchar. Sin embargo, el escuchar es como una especie de inicio de algo que nos pone en movimiento. Volvemos al tema de la campana. La campana nos llama la atención para hacer algo. Entonces, ahí es como, de alguna manera, el tema está representado, está ligado fundamentalmente escuchar con hacer, con vivir, con experimentar, con moverse, en fin, bueno, otras actividades. La siguiente, otra palabra fundamental o lugar esencial en la obra de Lucas es Jerusalén. Cuando se habla de moverse, muchos de esos moverse, de ir, caminar, el camino, etcétera, están relacionados con Jerusalén. Lucas tiene 24 capítulos, todo el Evangelio tiene 24 capítulos, y de los 24 capítulos, 10 están dedicados al camino que Jesús hace desde Galilea a Jerusalén. Y puse dos textos, 9:31 y 9:51. 9:31 es muy conocido, es la transfiguración. Pero el único de los evangelios sinópticos o de los evangelios que cuando habla de la transfiguración menciona la palabra éxodo de Jesús, la salida, la partida de Jesús para Jerusalén, es Lucas. Entonces ya ustedes ven que el tema es tan importante que Moisés y Elías en la transfiguración están hablando de eso, del éxodo de Jesús a Jerusalén. O sea que hay una gran riqueza. Y 9:51 es muy elaborado, es un texto que está indicando justamente ese casi una segunda parte del Evangelio, una parte importantísima, nueva del Evangelio, que es cuando Jesús toma la decisión de, dice acá, bueno, pero lo leo completo, cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al cielo, en griego sería analepsis, algo como asunción, diríamos hoy día, emprendió decidido el viaje a Jerusalén. No es solo el camino a Jerusalén, no es una peregrinación a Jerusalén, no es solo la formación de los discípulos, es casi como un proceso de asunción, o sea, en palabras de Juan, ustedes lo entenderán perfectamente, de glorificación, de volver al Padre, de volver a la gloria del Padre. Claro que no estamos hablando de Juan, pero lo que está en el fondo es eso en Lucas también, ¿no? El éxodo de Jesús de Galilea a Jerusalén representa una asunción, una subida, pero una subida que no depende solo de él, sino depende de alguien más, porque analepsis es parte de una voz pasiva, o sea, hay alguien que lo está subiendo, lo está levantando, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, ese camino a Jerusalén es determinante para Lucas. 10 capítulos, el 42% del Evangelio está dedicado a esta subida a Jerusalén. El capítulo 19, versículo 28 es cuando Jesús entra en Jerusalén. O sea que entre el 9:51 y el 19:28, todo eso es el camino de Jesús entre Galilea y Jerusalén, formando a los discípulos. Solo para que ustedes confirmen esto es que si lo comparamos con Marcos o con Mateo, Marcos de 16 capítulos, solo un capítulo lo dedica a este camino. Casi que Jesús toma la decisión de ir a Judea en un segundo y en un segundo está ya en Jerusalén. Entonces como que casi que no se muestra el camino a Jerusalén. Lo mismo pasa en Mateo, le dedica 2 capítulos, pero si ustedes se dan cuenta, el texto 10:1 de Marcos o 19:1 de Mateo no hablan ni de Jerusalén, hablan del territorio de Judea. ¿Ven? Hay una diferencia muy clara aquí en esa geografía, diríamos, teológica. Y hay otra insistencia de la obra lucana, y es que a Jerusalén se debe ir y de Jerusalén no se debe salir. No se debe salir.
A Jerusalén se va para quedarse hasta que llegue el momento en que Dios diga que tienen que salir. ¿Ya? Entonces, hay una insistencia en esto, ¿no? Empezando por Jerusalén, dice Lucas 24. Ustedes, al final del Evangelio, dice, ustedes deben anunciar el perdón de los pecados, empezando aquí en Jerusalén, ¿ya? Quédense en la ciudad. Ellos volvieron a Jerusalén y estaban en el Monte de los Olivos, ¿ah? Estaban justamente en la ascensión de Jesús, estaban en el Monte de los Olivos y ellos, después de que los ángeles le dicen, ¿qué hacen allá mirando al cielo? Pues ellos se volvieron a Jerusalén. Los ángeles van a decir también que Jesús va a decir también, quédense en la ciudad. Y finalmente dice, y pasaban el tiempo en el templo bendiciendo a Dios. O sea, la experiencia de la Pascua de Jesús se vive en Jerusalén, se mantiene en Jerusalén. Las apariciones van a ser en Jerusalén. La ascensión es en el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén. Ellos van a vivir la experiencia del Espíritu en Jerusalén. Para Lucas, no se deben ir de Jerusalén. Jerusalén aparece en el Evangelio 31 veces. Bueno, aquí estoy tomando una versión en español que es la Biblia de nuestro pueblo. Es una versión, pero es solamente un indicador. En griego es un poco más complicado porque la palabra Jerusalén tiene 2 o 3 formas de decirse. Entonces no siempre es fácil rastrear el tema de Jerusalén. Pero en Hechos de los Apóstoles aparece la palabra Jerusalén 59 veces. Y en Hechos de los Apóstoles, justamente al inicio también dice lo mismo. Encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre. Después de recibir la fuerza del Espíritu Santo, ahí sí van a ser testigos míos en Jerusalén y progresivamente en Judea y Samaria y hasta los confines del mundo. Ese es el programa geográfico de Hechos de los Apóstoles. Aquel día, en el capítulo 8, versículo 1, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y allí es cuando empiezan ya a salir hacia Judea y Samaria. O sea, dense cuenta que después de llegar a Jerusalén, capítulo 19, versículo 28 de Lucas, van a estar en Jerusalén hasta el capítulo 8, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles. No solo el camino a Jerusalén, sino también la permanencia en Jerusalén va a ser absolutamente fundamental. En los evangelios, otros evangelios, Marcos, por ejemplo, 16, al contrario, Marcos 16, Mateo 28 o Lucas, Juan 21, casi que inmediatamente deben ir a Galilea. El ángel o el joven en Marcos dice, tienen que ir a Galilea, y allí lo verán. Ese es el mensaje de la Pascua. Y lo mismo pasa en Mateo 28. Tienen que ir a Galilea. Y en Juan 21, allí es donde se aparece Jesús. Tiene unas apariciones en el capítulo 20 en Jerusalén, pero inmediatamente el capítulo 21 nos manda a Galilea. Hay como una insistencia en volver a Galilea. En cambio, en Lucas hay que permanecer en Jerusalén. Lo que estoy diciéndoles va a ser la base para entender que estos 2 discípulos que salen de Jerusalén están haciendo mal. Hay algo terrible aquí. Ellos no pueden salir de Jerusalén. Jerusalén es fundamental. Ellos deben permanecer en Jerusalén. ¿Sí me explico? Hay toda una elaboración en torno al caminar, al camino y a Jerusalén. ¿Seguimos? Siguiente diapositiva. La comparación de estos 3 textos, no voy a profundizar acá, solo voy a mencionarlos, les permite a ustedes ver que Lucas tiene en mente algo, que son Lucas 4, 16 al 30, el famoso texto de la sinagoga de Nazará o Nazaret, que es su patria donde se crió, y allí él anuncia el famoso rollo o el famoso texto de Isaías, el Espíritu está sobre mí, el Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Allí en ese contexto, todo parte de la lectura de la palabra de Dios. Y Jesús diciendo, esta palabra se ha cumplido hoy.
reacción de la gente, daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Después empieza el gran problema, ¿no? Empiezan a preguntarse, ¿no es este el hijo de José? Etcétera, etcétera, y empieza una controversia. Pero la primera reacción es positiva, es de reconocer que la palabra en los labios de Jesús es una palabra que tiene gracia, está llena de la presencia de Dios. Y al final nos advierte que pasando por medio de ellos se marchó. ¿Qué es lo que quedó de esa experiencia? La palabra. La palabra era absolutamente la gran acción de Jesús. Lucas 24. Iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús que distaba unos 60 estadios de Jerusalén. Jesús se acercó y siguió con ellos. Y en ese diálogo les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. La gran intervención de Jesús es la escritura, la palabra. Y después establecen un camino con él que termina en una relación de admiración, era aquella de la sinagoga de Nazaret. Aquí es una relación, no nos dice de admiración, pero nos dice después que les arde el corazón. Lo que Jesús les decía provoca una reacción en sus vidas y es un deseo de que Él se quede con ellos. Hay una reacción de esa palabra, casi como, si ustedes recuerdan, el sembrador, la semilla tiene un efecto inmediatamente cuando encuentra el terreno, brota. Es la misma expresión. La presencia de Jesús proclamando la palabra produce un efecto. Y finalmente desaparece Jesús cuando fracciona el pan. ¿Qué queda? Queda la escucha de la palabra, el pan partido y el recuerdo, la memoria. Allí es cuando vuelven a Jerusalén. Y finalmente, Hechos 8, 26, 40, pasa lo mismo. Felipe, el Espíritu lo impulsa, que tiene que tomar el camino que va de Jerusalén a Gaza. El Espíritu le dice, ponte al lado de ese eunuco, vas a hablar con él. Y allí Felipe pregunta, ¿entiendes lo que lees? Como Jesús preguntaba a los discípulos qué fue lo que pasó. Y entonces empiezan un diálogo. Al final, ese diálogo está centrado en la explicación de la Escritura. Ese diálogo conduce a una reacción que es aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces termina en una nueva experiencia. ¿Qué pasa con Felipe? Lo mismo al final, desapareció, lo arrebató el Espíritu. ¿Qué es lo que queda al final? Queda una persona transformada por el encuentro con la palabra y transformada por el bautismo en presencia de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, hay una dinámica lucana en estos pasajes. Podría seguir. Cada cosa de lo que vamos diciendo podría ser un curso más, pero no nos vamos a detener en ello. Llegamos al punto central ahora. Vamos ahora a Lucas 24, 13 al 35. Vamos a ser guiados por esta imagen. Ustedes van a ver unas imágenes muy lindas de un sacerdote uruguayo de Montevideo, el padre Ricardo Ramos, que es también un gran artista y también un hombre, digamos, teólogo profundo, de alguna manera conocedor de lo que representa la iconografía o los íconos, y por lo tanto en lo que él hace, incluso en los colores, lo que ustedes, todo lo que van a ir viendo, hay también una simbología. Estas imágenes fueron adquiridas por el CELAM y por la Federación Bíblica Católica para la elaboración de las orientaciones de la animación bíblica de la pastoral para América Latina y el Caribe, que es el texto base del cual yo voy a estar de alguna manera orientando. A ver, es como la base del análisis que voy a hacer ahora y la propuesta, porque si ustedes recuerdan el programa, nos vamos a volver a encontrar para hablar justamente del tema también al final de este módulo, porque después tendremos otro encuentro, pero al final de este módulo para hablar del aprendizaje de la palabra de Dios a la animación bíblica de la pastoral. Entonces, casi que esto va a ser una gran inclusión entre esta presentación de hoy y el encuentro final.
No vamos a hacer un análisis del texto como de pronto están acostumbrados. Es un texto que se usa mucho en predicaciones, catequesis, lección divina, grupos, etc. Cuando yo tuve la gracia de servir a la iglesia de Cartagena en la formación sacerdotal, hubo justamente, ¿se acuerdan?, el año de la Eucaristía. Y Cartagena y toda la provincia eclesiástica de Cartagena tomamos justamente el tema de Lucas 24:35 para hacer una misión, una gran misión, que fue la base después de todo el desarrollo del plan de pastoral y de evangelización de la arquidiócesis. Pero fue basada justamente en el texto de Emaús, para ayudarnos a vivir la Eucaristía, pero en dinámica evangelizadora. O sea que yo creo que si nos ponemos a conversar, el tema de Emaús va a salir por muchas formas, muchas formas, personales, grupales, de movimientos, etc. Al final les voy a retomar un poco esos ecos, pero de una forma conclusiva, sencilla. Por eso he dividido el texto, coincide con muchos autores, exégetas, etc., pero pensando en eso que vamos a retomar al final. Y son 7 imágenes que salen del texto mismo, pero que también simbólicamente van a representar lo que es la animación bíblica de la pastoral. Hoy me voy a centrar en el texto mismo de Emaús, de Lucas 24, 13-35, pero después lo voy a tomar ya como la aplicación de ese texto a la animación bíblica de la pastoral. Y esas 7 imágenes son camino, peregrino, escritura, casa, pan, corazón y misión. Podríamos decir el camino, el peregrino, los peregrinos, la escritura, la casa, el pan, el corazón, la misión. También no hay ningún problema. Podemos usar el artículo. Pero hay que detenernos en esos aspectos que les voy a señalar. Vamos a empezar con el camino. El camino, entonces podemos pasar a la próxima diapositiva, coincide con esta parte del texto. Yo no lo voy a leer porque lo tienen allí visualizado, lo sabemos de memoria, solo voy a ir haciendo referencia a algunas palabras o algunas cosas. El camino es justamente el espacio, pero acabamos de dar una gran explicación del camino en Lucas, así que entienden que la dinámica no es solo el camino de Jerusalén a Emaús, es todo lo que representa el camino. La primera imagen de Lucas es un ángel hablándole a un sacerdote en el templo de Jerusalén. De ese sacerdote, Zacarías, el ángel mismo hace un camino, tal vez volando, no sé cómo, pero se va a otro extremo del territorio que se llama Galilea, a una ciudad de Nazaret, para encontrarse con una muchacha llamada María. O sea, que el mismo ángel hace ese camino. Si podemos imaginarnos, el ángel viene de algún lado. O sea, que hay un movimiento también teológico, espiritual, trascendente, pero que está recorriendo esa geografía. Cuando María recibe el ángel y recibe el mensaje del ángel, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Pues ella sale de allí y se va a Jerusalén o cerca de Jerusalén, a donde Isabel, para estar con ella. Allí se encuentran, vienen Magníficat, etc. Es decir, hay otro camino. María se regresa de nuevo a Nazaret. Después María migra con su esposo José y va a tener el bebé en Belén. Después vuelve, si fuera en Mateo estarían yendo a Egipto, pero en Lucas no van a Egipto, sino que vuelven a Nazaret, allí se cría el niño y ellos vuelven otra vez, ¿se acuerdan?, para la purificación de María en Jerusalén, para la presentación de Jesús. Allí aparece Simeón, aparece Ana también, y anuncian justamente las cosas maravillosas que van a pasar en Jesús y también van a pasar en María. Si ustedes se dan cuenta, hay mucho movimiento y solamente hay 2, 3 capítulos. O sea que ese camino no es este camino, es todo el camino de la Biblia, todo el camino de Lucas, todo el camino de Jesús, todo el camino del discipulado. El camino propiamente de Jerusalén a Emaús es ya un problema,
Porque, primero, escucharon lo que dijimos de Jerusalén. De Jerusalén no debe salir nadie, primera cosa. Y ellos están saliendo de Jerusalén. Entonces están rompiendo con Jesús, rompiendo con la comunidad, rompiendo con las promesas de Dios, rompiendo absolutamente con todo. Y además es un camino de bajada. Hay otro camino de bajada en una parábola, si ustedes recuerdan, ¿no? ¿Cuál era el camino de bajada? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y allí, ¿qué le pasó? Lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Es decir, es un camino de salida que no tiene que hacer, como cuando, ¿qué? Cuando una oveja, por ejemplo, que también es otro texto de Lucas, una oveja se va del rebaño, ¿qué hace? Deja las 99, se va a buscar y regresa, ¿ya? Miren que las imágenes ya están presentadas en el Evangelio. Segundo, otro caso, un hijo vive con su padre y sale de la casa de su padre y se va a otro lugar. Y allí despilfarra todo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la imagen de ese agente que sale y se va es una imagen que ya ha sido presentada por Jesús y tiene la fuerza de dos que rompen la comunión. Y es un camino de bajada. Por lo tanto, hay una sensación desde el principio de que esto no debe ser. Pero, trasfondo lucano es también aquel paulino. Y Pablo nos advierte justamente de que esa realidad de pecado, de rompimiento, va a ser la gran oportunidad justamente para que se manifieste la gracia. Así que va a ser la oportunidad del pastor de buscar las ovejas. Aquí prácticamente es como si el padre fuera a buscar al hijo pródigo. O sea, hay una búsqueda de la persona que se fue, que se alejó. Y esa es parte de la dinámica hermosa también de ese camino de bajada a Emaús. Hay un dato que hoy día gasta mucha tinta y parece muy importante. Aquí en este curso no, pero es dónde está Emaús. Aquí dicen 10 kilómetros, otros dicen que fue entre 10, 11, 12 kilómetros. ¿Ya? Los gringos dirían 7 millas. ¿Sí? Entonces, esos famosos 60 estadios los miden diferenciando circunstancias. ¿Qué camino cogieron? ¿El camino de la vía romana u otro camino? En fin. Lo cierto es que hay 4 posibles Emaús. A falta de uno, tenemos 4, ¿ya? Unos que están cerca de Jerusalén, cualquiera de nosotros lo podría recorrer tranquilamente porque además es de bajada, o sea que nos rendiría el camino. Unos 11 o 12 kilómetros en promedio entre un niño y un anciano se dura 2 horas y media para recorrer, ¿no? Una persona mayor, me incluyo yo allí, también por gordo, ¿verdad? Caminaríamos máximo 4 kilómetros y eso con mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero ya 11, 12 kilómetros es un esfuerzo mayor, pero más o menos podría durar entre 2 horas y media, 3 horas. O sea, no es tampoco que se tome mucho tiempo y además estamos de bajada. Es como la distancia de los que están en Bogotá, o conocen Bogotá, desde la Plaza de Bolívar a Usaquén. Algunos van a decir, uy, pero eso es mucho. Sí, es mucho, ¿verdad? Y están a 2.600 metros de altura, entonces se siente más. Pero aquí es de bajada, entonces tampoco es que sea tan tedioso. Lo cierto es que es un camino, una distancia, pero más que lo que acabo de decir, lo primero, que es una separación y de bajada, ¿ya? Lo último que quiero decir de esta etapa es que ellos están primero conversando, versículo 14, el verbo mileo o milía, ¿no? Una conversación, es algo agradable, estamos compartiendo, ¿ya? Versículo 15, aquí dice hablaban, es el mismo verbo, conversar, hablar, están dialogando, pero ese dialogar como que empieza a subir de tono y discuten, o sea que se está calentando la discusión de ellos dos. Y cuando se está calentando es cuando Jesús aparece, ¿ya? Y Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos. Interesante, se acerca a Jesús y camina con ellos, se suma a la acción. Quiero detenerme en el versículo 16.
sus ojos, y aquí viene una expresión un poco complicada, fueron retenidos. Es el tema, la palabra exacta, literal. Si puedes poner la próxima diapositiva. No, perdón, no, vuelve atrás. Es que yo tengo acá, que había colocado algo, pero un segundo. Quería ver. Perdón, un minutito, un segundito, ya. El verbo es el verbo ekratunto, o sea, crateo es un verbo que significa agarrar. Por ejemplo, cuando a Jesús llegan y lo atrapan, lo arrestan, ese es el verbo crateo, arrestar, ponerle las manos a alguien encima, inmovilizarlo. Entonces, si yo uso ese verbo para los ojos, es como si alguien estuviera impidiendo que ellos vieran. Alguien va a decir, el demonio. No sabemos porque los pasivos en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento pueden ser pasivos divinos. Y también puede haber una acción aquí pedagógica que es necesaria. Si ustedes se acuerdan, hay otro personaje en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 que también queda ciego después de verse encontrado con Jesús. Y es Pablo, ese es Saulo, Pablo, que llega a Damasco ciego gracias a Ananías, su, digamos, su catequesis, su preparación para el bautismo, lo lleva finalmente a que se le caigan esas como escamas y puede volver a ver. O sea, ustedes se dan cuenta de como un ver y no ver. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Aquí es como si todavía no vieran. Incluso Jesús les va a decir después, y es que son tontos, es decir, tampoco pueden escuchar, como si fueran sordos, no ven y no escuchan. Y ese no ven está justamente en relación con no reconocer. No podían reconocer a Jesús porque tenían los ojos retenidos. Entonces yo ahí quisiera señalar justamente un punto esencial de la dimensión del camino, que es una realidad en la que se enmarca toda la acción. Es la historia de salvación, es aquella multitud a la que Jesús se dirige y lanza la semilla, es esa experiencia previa a esa relación personal con Jesús. No previa en el sentido de que después de una inmediatamente viene la otra. No, es el contexto donde se desarrollan las cosas. Y ese contexto ya es una realidad que nos advierte la necesidad, la búsqueda, la puerta que se abre para hacer un espacio de encuentro, el puente que se construye para que las personas se encuentren. Entonces, esa es la realidad del camino. El camino termina siendo justamente la gran oportunidad. Seguimos la próxima. El segundo momento es un poco más largo. Podemos imaginar que aquí emplearon un buen rato y es aquella justamente del peregrino. La imagen que ustedes lo ven acá también en los rostros es justamente las personas que caminan. Primero es el camino, aquí son las personas que están caminando. Y las personas que están caminando están hablando de su situación, de su realidad, de lo que ellos esperaban, de lo que ellos querían, de lo que de alguna manera se sienten decepcionados. En el fondo también descubrimos su pecado, porque ellos de alguna manera rompen con la comunidad, porque se van de Jerusalén, porque están de bajada. Y esa expresión, si ustedes se dan cuenta, es también lo que llaman un antiquerigma, porque ellos están haciendo lo mismo que va a hacer Pablo o los discípulos cuando anuncian a Jesús resucitado, lo están haciendo esto a la inversa, ¿ya? En vez de provocar esperanza, alegría, produce tristeza, porque ellos esperaban otra cosa. Porque resulta un cuento, una historia de mujeres que no la pueden creer, que no es, de alguna manera, no toca su corazón. Entonces, todo ese gran discurso que produce, o mejor, que Jesús provoca cuando pregunta de qué van hablando por el camino
y qué fue lo que sucedió, es lo que brota en esa conversación. Esa conversación es clave para entender la dinámica justamente de lo que llamamos el itinerario de Emaús. Esa dinámica explora el corazón del ser humano, se detienen las personas y de alguna manera se transforma en realidad interpersonal. Es el encuentro con alguien. No es solo el camino, sino son las personas que recorren ese camino. Es el pueblo de Dios, son los discípulos de Jesús, los 12, los 72, ahora se me fue otro número, 120, y de alguna manera todos estos que seguimos todavía a Jesús. Es nuestra realidad. Seguimos la otra diapositiva. Después de haber Jesús escuchado, viene una reacción, una respuesta. Y la respuesta se centra en la escritura. Primero, la reacción de Jesús es como todo lo que ustedes acaban de decir es de alguien que no entiende. Podríamos decir también que no reconoce. O sea, que están ciegos y están sordos. Han escuchado a Jesús, han caminado con Jesús, han estado en medio de una comunidad, escucharon la buena nueva de la resurrección en boca de las mujeres, pero no creen. Y no creen porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Por eso lo que Jesús va a hacer aquí también es un verdadero milagro, una verdadera sanación de ojos, de miradas y también de oídos, ¿ya? O sea, para que la palabra, para que Jesús sea reconocido, es necesario hacer un camino sanador de la vida, de la realidad de estos discípulos. La Escritura tiene ese poder porque es la que, dice acá, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explica lo que se refiere a Jesús, lo que era necesario que el Mesías padeciera para poder entrar en la gloria. O sea, quien no conoce la Escritura no puede identificar a Jesús, como nos dice Jerónimo, porque la Escritura está dando testimonio de Jesús, ¿ya? Y si la escuchamos, esa Escritura empieza de alguna manera a suscitar ese camino de ver, ese camino de reconocer, ese camino de escuchar, ese camino de creer. Y entonces la Escritura se convierte en un paso esencial para lo que viene, que es un complemento natural, espontáneo. Venimos del camino, los peregrinos, y ahora llegamos a la Escritura. ¿Qué viene ahora inmediatamente conectado con la Escritura? Los dos contextos nuevos. Venimos del camino, que significa el diálogo con los caminantes y la Escritura, y ahora, siguiente diapositiva, entramos en la casa. La casa es el espacio vital. Normalmente, cuando entran a la aldea, ya hay un sentido de comunidad, pero es una comunidad fuera de Jerusalén. Y en la comunidad llegan a su casa, o sea, que es el espacio de esa familia, de ese contexto donde seguramente ellos habían salido, quién sabe desde cuándo, para escuchar, para seguir a Jesús, para estar atentos. Algunos podrían decir, si habitan acá, fueron para la Pascua y de pronto podrían estar allá y ver lo que pasó con Jesús, o sea, que no fue suficiente. Pero si recuerdan, la comunidad de Jerusalén tampoco le cree a las mujeres. O sea, que la comunidad que se quedó en Jerusalén sigue siendo una comunidad que todavía no cree en el testimonio, particularmente de las mujeres. Es un testimonio que asume Pedro y que Pedro también lo testimonia a la comunidad. O sea, que no le creen ni a las mujeres ni a Pedro. Y así están viviendo en Jerusalén. Ahora, estos que se fueron a su casa están ofreciéndole a Jesús casi un volver a empezar. Lo que representa Galilea para Marcos es esta casa de Emaús, volver a empezar. Y allí, en ese camino de la palabra, es cuando llegan a la casa y en la casa
justamente la expresión que todos usamos todavía en cantos y todas las formas, quédate con nosotros, es justamente la expresión de la comunión. Ellos se fueron, ellos no se quedaron en Jerusalén, pero le están diciendo a Jesús, quédate. Y ese es el principio que ya nos advierte que su corazón ha ardido, está sintiendo una profunda nostalgia, una memoria, y que está sanando, sanando ojos, sanando oídos, sanando toda la memoria de estas personas, sanando su fe, para que puedan llegar a la próxima, la siguiente diapositiva, que es ese rito, esa especie de rito. Algunos dicen, era la comida. No se habla de una comida. Ahora se habla de oración, acción de que una oración de acción de gracias, una fracción y una distribución. ¿Ya? Algunos dirán, era durante la comida. Bueno, no vamos a discutir de eso. Lo cierto es que se centra en la comida, en el pan. Y ese pan con acción de gracias, fracción y dar, evidentemente son verbos que no se repiten muy comúnmente en los evangelios. Y en Lucas evocan la cena de Jesús en Jerusalén antes de su muerte, lo que llamamos la última cena, y las cenas de Jesús durante el evangelio. Entre ellas también la multiplicación de los panes y los peces. O sea que hay un profundo sentido nostálgico, de recuerdo, de memoria en todo lo que está pasando. La sanación de esos oídos y de esos ojos, de ese corazón, es básicamente una sanación a partir de la experiencia de un reencuentro con Jesús, que va despertando la fe, o lo que podríamos decir, la capacidad de reconocer a Jesús y de seguirlo y de vivir en comunidad. Entonces, todo eso está sucediendo acá. Y si ustedes se dan cuenta, el pan lo que hace es confirmar todo lo que ha pasado en lo anterior. Durante todo el proceso, Jesús se ha acercado, Jesús ha escuchado, Jesús ha, digamos, ha hecho una experiencia de discipulado bíblico con ellos, les ha anunciado lo que hay sobre él en las escrituras, ha ido sanando sus corazones, que son los que de pronto ese corazón cerrado es el que le impide ver, puede ser otra interpretación, y poco a poco ese oído que se abre, ese corazón que comienza a arder, llega al momento del pan y los ojos de ellos se abren y por lo tanto pueden reconocerlo. Es la experiencia de Pablo capítulo 9. O sea, que se le caen esas escamas y puede reconocer, puede ver, puede vivir, puede testimoniar. Del pan, evidentemente, el fruto va a ser la memoria, el oído que se renueva, el corazón que arde, los ojos que ven, pero, como ya habíamos dicho, desaparece Jesús. Y si desaparece Jesús, quiere decir que lo único que les queda es lo que puedan recordar. Y eso es lo que van a anunciar, lo que recuerdan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa sanación de la memoria es también parte de ese proceso de escucha sanadora que lleva a la visión y que lleva al testimonio. Entonces, no sé cuántos de ustedes crean, pero para mí progresivamente he ido confirmándolo más. El relato de Emaús es un relato de sanación. ¿Ya? Los discípulos no solamente viven una experiencia de aparición, sino también son sanados. Y ellos van a hablar justamente o a testimoniar su fe en vínculo con esa sanación. Es verdad, ahí donde vamos justamente hacia el final, la próxima diapositiva es esa reflexión, reflectere o volver sobre aquello que fue manifestado, es en la etapa del corazón. Si ustedes se dan cuenta, la imagen aquí es muy significativa porque aquí ya no está Jesús, hay esa lámpara encendida, pero ese cuadradito naranja, si ustedes se dan cuenta, ahora está en los discípulos. Fabio, si puedes pasar rápidamente la diapositiva anterior, ver el cuadradito está en el pan y es Jesús, ¿no? El cuadradito está en el pan. Al anterior, anterior al pan. Bueno, acá no tanto. La siguiente, la anterior, la de la escritura, el cuadradito está también en
en Jesús, es la escritura. Ahora, ese cuadradito naranja, ¿qué es lo que Jesús anuncia? ¿Qué es lo que Jesús fracciona? ¿Qué es su presencia? Por favor, ahora vamos a la del pan, perdón, del corazón. Puedes avanzar. Ustedes la ven ahora en los discípulos. Eso es lo que el padre Ricardo nos quiere mostrar también con esa imagen. Jesús se fue, sí, pero Jesús permanece. Esa palabra escritura, esa palabra pan está ahora en los discípulos. Y esa palabra escritura, palabra pan, esa transformación en lo que ellos van a anunciar en la última diapositiva. Pero en corazón hay un elemento importante. Y es que ustedes se dan cuenta, es como un flashback, un volver al pasado, recordar lo que estaban viviendo cuando Jesús les estaba hablando. Algunos ligan esto a las escrituras. Yo creo que no. Aquí hay una memoria que constata que han sido sanadas. Su corazón ardía, quiere decir el reconocer que algo pasó. Y eso no lo pueden hacer sino cuando Jesús ya no está con ellos. Es decir, es darse cuenta de que hay una nueva presencia, una presencia que ha sido fruto de este camino. Entonces, no es, algunos se olvidan de este aspecto en el sentido como de una etapa o de una parte. Ya nosotros hicimos con la animación bíblica de decir, oigan, mire, esto es la sustancia esencial de la experiencia de la palabra. Si ustedes recuerdan, el primer texto que usamos fue Deuteronomio capítulo 6 y nos decía, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios y decía con todo tu corazón. O sea, la experiencia llega hasta el corazón y el corazón es justamente de donde brota todo, nos dicen los evangelios. Por lo tanto, es la transformación de lo más profundo del ser humano, de donde surge todo el resto. Si no hay ese camino que llega hasta el corazón, todo el resto está desarticulado o por lo menos no tendría una continuidad en el tiempo, porque solamente desde esa transformación íntima, profunda, es que van a hacer la evangelización como testimonio. Y esa es la parte justamente a la que nos orientamos al final. La otra diapositiva. La misión. El padre Ricardo nos puso acá una imagen que yo le decía, pero ¿de qué se trata toda esa imagen toda llena de rojo y de colores? Bueno, él estaba hablando de, si ustedes se detallan, hay cosas. Por ejemplo, está el discípulo de Maús, no sé si lo detallan, ¿no? Está, en el centro está María, el primer elemento central. Pero al lado, justamente de María, como lo estamos viendo así de frente, sería al lado izquierdo, está el discípulo y el discípulo está dando testimonio del que venía con él en el camino. O sea que hay como una combinación entre los dos discípulos que regresan, pero dos discípulos que al mismo tiempo ya están hablando como si estuvieran presentando a Jesús, porque el que lleva el bastón es el mismo bastón que cargaba Jesús al inicio del camino y el rostro es el rostro de Jesús. Entonces, hay una combinación muy interesante que solo los artistas y los místicos logran mostrar y es justamente ese tipo de cosas, ¿no? Los discípulos llegan y se encuentran María, se encuentran la comunidad reunida, donde están las mujeres, están los discípulos, está Pedro ahí delante, y es una comunidad testimonial. Si ustedes se dan cuenta, el rojo no es solamente el rojo del espíritu, sino el rojo de la sangre. Es decir, también aquí es como si todos, como mártires, salen al encuentro de este testimonio. Si ustedes ven esa ramita, es la misma ramita que está en el callado de Jesús. ¿Sí? Están en esa comunión de fe. Si ustedes se dan cuenta, entonces, la comunidad de Jerusalén es todo esto, toda esa experiencia entre el amarillo glorioso y el color naranja o rojo de la sangre que representa el testimonio de esta comunidad que vive la fe así. No hay auténtica fe y no hay auténtica iglesia si no hay esa comunión perfecta de fe. Esa es
en la conclusión de Emaús. A algunos les gusta terminar Emaús rápido, entonces no llegan al versículo 35, sino llegan solamente, por ejemplo, y ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Un camino de noche y de subida, ya no es de bajada. Si la bajada fueron 12 horas, 3 horas por largo, las subidas van a ser casi 5 horas. O sea que casi toda la subida de noche los va a tomar a nosotros casi en ese proceso, diríamos, de amanecer, casi como un nuevo día, casi como una nueva resurrección, una nueva Pascua. No se olviden que así empezó justamente el camino al inicio. Dice, ese mismo día, que era el día de la resurrección, ese mismo día ellos bajaron. Y cuando llegaron de noche, o ya anocheciendo, es cuando comen, cenan, y después inmediatamente se ponen en camino de regreso. O sea, casi que la noche para llegar al inicio de un nuevo día. O sea, hay unas expresiones maravillosas en todo este lenguaje, que es un lenguaje literario, pero que está hablando de una obra maestra. En la comunión al final se constata en el versículo 34 cuando dice, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ese es verdad es justamente la verificación, el gran paréntesis entre el anuncio de las mujeres de Pedro a la comunidad y estos discípulos que regresan a la comunidad sanados por el resucitado. Lo que viene a continuación es el testimonio de ellos, versículo 35, pero después viene Jesús en esa misma comunidad a aparecerse ya directamente. Eso es otro tema para otro curso. Quiero terminar con los ecos de Emaús. Emaús ha sido uno de esos textos amados, queridos, apreciados. Podemos pasar a la otra diapositiva, Fabio, por favor. Que han inspirado tanto, tanto, tanto. Han inspirado artistas, han inspirado catequistas, evangelizadores, liturgistas, a todo tipo de personas. Solo señalo 5 y lo digo brevemente. En la Pascua, especialmente en la octava de Pascua, el miércoles se lee el texto de Emaús. El tercer domingo de Pascua, en el ciclo A, se lee Emaús. O sea, que es uno de los evangelios típicos de la Pascua. Y menciono octava de Pascua porque es justamente lo que viene inmediatamente del anuncio de la resurrección. O sea, es un texto que nos ayuda a vivir todavía hoy día, 2020, la experiencia de la Pascua de Jesús. Segundo, no solo vivirla, celebrarla, ¿no? La parte, digamos, que representa la liturgia, que es celebrar, que es recordar, que es vivir, que es experimentar la salvación. Segundo, es un camino evangelizador, porque lo que hace Jesús con ellos se ha convertido en el prototipo o en el modelo del maestro evangelizador que anuncia la buena noticia. Entonces, no hay catequeta, no catequista solamente, sino aquellos profesionales de la catequesis que no tenga Emaús como uno de esos textos clave para entenderlo. Algunos hasta ya se aburren con el tema y dicen, ay, volvemos de otro texto porque ya Emaús está muy, muy repasado. Pues sí, Emaús sigue siendo un punto de referencia para todo camino evangelizador o catequético. Es la transformación de las personas, es la experiencia del encuentro con Jesús. Así que es uno de los prototipos para cualquiera que siga en esa perspectiva de anuncio del Evangelio. Para el camino de la lección divina es otro de los textos claves para vivir la dinámica de la lección divina. ¿Sí? Que ustedes saben, básicamente tiene esos pasos de la lección. Yo me voy a referir a aquello más básico, ¿no? En la lectura, primera cosa, la meditación, segunda parte, y la oración. Después a esto se le puede agregar otras cosas. Se puede decir la preparación de la lectura, que es la invocación del Espíritu Santo, la lectura, la meditación, y después viene la
la oración, y algunos llaman también, que es el típico lenguaje de los, ¿cómo se llama? Monjes, el lenguaje de la contemplación. Por eso aparecen como cuatro, porque son especialmente los monjes los que nos conducen a la contemplación como la cima. Pero los pastoralistas y muchos otros comentadores han agregado otros. Por ejemplo, hablan que después de la contemplación viene justamente la parte, digamos, de la condivisión o colatio le llaman, que es como compartir esa moción espiritual, y también finalmente hablan de el testimonio y la acción, es decir, la acción transformadora que nace justamente de esa experiencia de la palabra que vive cada uno. Entonces, como ustedes ven, también Emaús, casi con lo que yo iba diciendo, estaba de alguna manera relacionado. Entonces, la lección divina encuentra en Emaús otro de sus prototipos. Movimientos, muchos en Colombia han hecho la experiencia que se llama Emaús, que es una experiencia de un fin de semana. Los que han sido cursillistas, los que han estado en encuentro matrimonial, los que han o son de la renovación carismática y de muchos movimientos, saben que esa experiencia típica de ir a la vida personal de cada uno, anunciar el amor de Dios a esa vida oscura, esa vida de pecado, que es iluminada por la gracia del amor de Dios, que produce de alguna manera, una desazón, un dolor, ¿verdad? Y una búsqueda, una necesidad de escuchar la palabra, de escuchar la buena noticia de Jesús, y que se abre a ese testimonio y que después termina testimoniando, es una metodología inspirada fácilmente en los discípulos de Emaús. Incluso este movimiento tomó el nombre de Emaús, ¿ya? Pero Emaús está a la base de muchas dinámicas de anuncio del evangelio que producen efectos de transformación y de vida común, de vida comunitaria, ¿no? En Cartagena, por ejemplo, produjo el nacimiento de pequeñas comunidades. Las comunidades que se reunían cada semana a escuchar, a hacer la lección divina en pequeñas comunidades, en pequeños grupos digamos, de barrio, se quedaron, continuaron después como comunidades que compartían la palabra, y hoy día se llaman así las pequeñas comunidades, son lo que sostiene toda la evangelización en la arquidiócesis de Cartagena. Y finalmente está lo que llamamos la animación bíblica de la pastoral, que no lo voy a presentar porque ya lo voy a hacer al final, pero que básicamente es como el culmen del camino del conocimiento y de la evangelización desde la palabra de Dios, que es una verdadera animación, es decir, que da vida y que como la savia de un árbol recorre todo el árbol de la iglesia y la llena de esa savia de vida que es la palabra de Dios. Ustedes ven que Emaús es realmente una fuente interminable, inagotable de inspiración, como yo, que no termino de callarme después de esta hora y media prácticamente que hemos pasado. Entonces, quisiera simplemente dejarles esto como una especie de invitación, de gran invitación a avanzar. Y bueno, la gran pregunta era lo que estaba al inicio, y es la escucha, ¿no? Era justamente escuchar como discípulos. Y eso es lo que queremos lograr, empezando desde Emaús como uno de los grandes programas para todo lo que viene de este diplomado. De parte mía, creo que ya me callo. No sé, Fabio, si hay algo más que decir o hay preguntas, pero yo creo que el tiempo ya se fue bastante largo. No, señor, al contrario, padre, muchísimas gracias. Son las 9:30. El tiempo, estamos correcto, en el tiempo adecuado. Muchísimas gracias, padre Guillermo, por esta formación y este primer momento sobre la escucha, ¿no? La escucha de la palabra, de la actitud de escucha. Y es parte de la formación integral en la que estamos. Pues, padre, dándole las gracias por su disponibilidad, por compartirnos. Y permítame hacerle una pregunta aquí en público. ¿Este material lo podemos compartir con los asistentes a este diplomado?
Sí, sobre todo porque te lo mandé en PDF y entonces es muy fácil de hacerlo circular, entonces no hay problema. Yo no sé si mandarte ahora también las orientaciones de animación bíblica o lo podemos hacer después, porque es el otro grande documento que me gustaría que todos tuvieran, pero tal vez no sea conveniente inmediatamente porque va a haber otros, sino un poco antes del encuentro, que sería el del 26 de noviembre, lo podemos enviar. Bueno, sí, señor. Yo aprovecho también para explicarle a los participantes de este diplomado, que somos 110 alumnos en este diplomado, padre, un diplomado diseñado precisamente para los laicos que estamos en movimientos, en asociaciones, en comunidades de laicos, en un convenio con el Consejo de Laicos y la Coordinación de Vida Laical de la Arquidiócesis. Bueno, estos materiales, aquellos profesores, aquellos conferencistas invitados que consideren a bien compartir su material, pues los vamos a estar enviando. De hecho, creamos una carpeta compartida y también les estamos haciendo llegar esto para que ustedes dispongan del material. Digamos, no hay un compromiso que necesariamente en cada conferencia o en cada clase haya diapositivas. Algunos docentes o algunos conferencistas invitados sí tienen un material y lo pueden compartir. Otros quizá no necesariamente usen una presentación, sino su exposición nomás. Entonces, para que tengamos claro que no hay, digamos, una relación necesaria de uno a uno de cada conferencia con un material. Que si estamos grabando, nos preguntan que si estamos grabando estas conferencias. Por supuesto que sí, las estamos grabando. Sin embargo, las vamos a estar compartiendo a través de un link de un sitio web donde sea fácil reproducirlas, porque pues cada conferencia por la duración puede resultar un poco pesada, descargarla o bajarla o ponerla, y adicionalmente porque estamos utilizando la plataforma de Teams, que es la plataforma educativa de Uniminuto, y allí pues tienen acceso, son los estudiantes de Uniminuto y la comunidad académica de Uniminuto. Entonces aquí hay personas que están de diversos sitios, de manera que les estamos enviando a sus correos electrónicos el link para que puedan acceder a las grabaciones, y con mucho gusto pues quedan disponibles en el transcurso del fin de semana, porque pues aquí estamos atendiendo a los padres que nos dan las conferencias, atendiendo a los estudiantes. No, la grabación no queda disponible ya de manera inmediata, pero en el transcurso del día o del fin de semana haremos de manera juiciosa que el material y el audio, el video quede disponible. También les mandamos un correo electrónico con un link muy sencillo para que registren su asistencia, para evitar las confusiones o facilitar este registro de asistencia. Lo que hicimos fue crear 3 formularios, uno para cada clase. Un link de asistencia al de las 8 de la mañana, un link de asistencia para el de las 9:45 y un link de asistencia para el de las 11:30. Entonces, en cada link usted entra, registra sus datos, salva el formulario, da a grabar y ya queda registrada su asistencia. Pues padre Guillermo, de verdad muchísimas gracias que nos hayas acompañado desde Roma. Aquí tenemos muchísimo cariño y agradecimiento que nos hayas acompañado en esta conferencia, y bueno, su conferencia ya la transmitiremos. ¿Alguna palabra final, padre Guillermo? Pues que si estuvieran juntos estaríamos ahora comiendo empanaditas con pony. Ahora cada uno le toca buscar su cafecito y a mí buscar algo también, pero realmente sí, esperemos que para todos esto sea un tiempo fue de purificación, ciertamente, pero especialmente de fortalecimiento, y Dios nos dé la gracia de volvernos a ver a todos así, de cercanos, y a darnos un abrazo. Y para todos los que nos conocemos, pues recordarlo siempre con inmenso cariño y gratitud. Ha sido una bella experiencia. Por ejemplo, aquí tengo a Mari Toscano de frente. Saludos.
y también a otros que por ahí estoy viendo que seguramente entre esos 110 hay mucha gente conocida, pero que no veo todos los rostros. Entonces, así que inmenso cariño. Ahí veo a Sonia también, que ya puso su cámara, pero a los que no nos conocemos, pues que Dios nos dé la gracia de seguir caminando juntos y de a través de la palabra seguirnos sintiendo hermanos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo porque viene ahora el camino de los profetas y después nos volveremos a ver para la animación bíblica de la pastoral. Muy bien, sí, señor. Pues Padre Guillermo, mil gracias, Dios lo bendiga. Y entonces terminamos esta primera conferencia, esta primera clase de la jornada de hoy. Vamos a dejar la conexión abierta para no estar saliendo, entrando, pero les pedimos pues que en lo posible mantengamos los micrófonos a menos que quieran hacer alguna intervención específica del curso o lo mandan por el chat. Muchas gracias. Bendición, Padre. Que pase buen día. Adiós, Dios Gracias. los bendiga y los guarde. Chao, chao. Gracias. Chao.